En Colombia hay una idea muy curiosa del Estado-Nación. Durante cada periodo hay una ruptura y se empieza a forjar cada nuevo proceso una idea diferente del Estado-Nación. ¿Qué es la nación o qué es el Estado? Digamos que son conceptualizaciones difíciles de acercarnos en un tiempo tan limitado. Por lo pronto, como hemos elegido una deriva un tanto histórica, tomamos ante todo la teoría de Benedict Anderson sobre las comunidades imaginadas. ¿Qué es una nación? Es una comunidad imaginada por un grupo de personas que, digamos, en esa imaginación o en esa representación tienen unos referentes en común. Entonces, digamos que en Colombia hay una ausencia de un mito fundacional de la república, del Estado y de la nación, que en cada proceso intenta nuevamente elaborarse o reelaborarse. Por ejemplo, los franceses tienen lugares de la memoria muy bien definidos. Uno de ellos es, por ejemplo, el episodio de 1871, la toma de la Bastilla, que es para ellos fundacional. Digamos que en el caso de nosotros, esos lugares de la memoria no permiten una identificación colectiva. Pensemos nada más en el himno nacional, ¿cierto? Las estrofas finales. Recuerda las palabras del que murió en la cruz. Y digamos, esto es un poco complejo cuando a finales del siglo XIX alrededor del 25, 30, 35% de nuestra población es indígena. Entonces digamos que en ese lugar de la memoria, que es el himno nacional, hay ya de hecho una exclusión, ¿cierto?, de una parte importante de nuestra nación colombiana. Entonces, durante la regeneración conservadora se intenta, digamos, originar un nuevo imaginario de nación, que logre depurar, digamos, como el arraigo que había dejado la República Liberal. Ahora, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención de este proceso de regeneración. Como señala Reinhard Koselleck en Historia de Conceptos, los estados nacionales generalmente han sido procesos que se dirimen en el tiempo. Es decir, los diferentes ismos, socialismo, comunismo, fascismo, liberalismo, han postergado sus ideas de Estado hacia el futuro. Es decir, si en el momento no se puede llenar como ese imaginario, entonces esa idea debe postergarse para un futuro mejor. Ejemplo, si la revolución no se ha podido lograr por X o Y razón, esto no es impedimento para seguir luchando por ese Estado, así en el momento no se dé. Lo particular de la regeneración conservadora es que es un proyecto de nación que no se puede dirimir hacia el futuro, es una urgencia, según los conservadores, que hace que eso sea, que no se pueda dirimir. Y digamos que es una idea curiosa desde Reinhard Koselleck, esta que empiezan a inaugurar los conservadores, la regeneración como un acto del presente y no como un proyecto hacia el futuro. Bien, por favor, compañero, vamos ahí entonces con el otro punto. La República Liberal. Como les había dicho, la regeneración conservadora es un esfuerzo por quitar un poco el imaginario de la República Liberal. Entonces vamos a entrar en algunos pormenores de la República Liberal para entender qué es lo que los conservadores quieren regenerar. En el fondo encontramos la solapa del libro de Marco Palacio, ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. Este libro nos deja ver un poco la movilización campesina y el pacto que se empieza a dar entre liberales, socialistas y comunistas en la década de 1930, especialmente a partir de las iniciativas de reforma agraria impulsadas por López Pumarejo. Entonces, hay una serie de medidas durante la República Liberal que le empiezan a generar un poco de estupor a la dirigencia conservadora. Y estos puntos son, el primero de ellos es la ley de asociación o sindicalización, es decir, un poco el amparo que el Estado empieza a generar para que se empiecen a dar este tipo de colectividades gremiales. Y que los conservadores, Mariano Espina y Laureano Gómez, van a interpretar como una injerencia del comunismo, y va a ser interpretada en esa medida la revolución en marcha. Tanto así, juega un poco en el imaginario esta unión entre socialistas y comunistas, que incluso durante la época de la violencia habían unos liberales que se les denominaba comunes y a otros limpios, es decir, aquellos que todavía tenían una relación con partidos socialistas o comunistas. Entonces, eso es un aspecto que a los conservadores no les empieza a calar, ese sería el primer factor. El segundo factor es, compañero,
digamos, este texto, la restauración conservadora es como el hilo conductor que hemos elegido para la ponencia de hoy, digamos que es como los que nos da los principales enclaves, que es una compilación de Rubén Darío Sierra. Bien, el segundo punto se centra en el reconocimiento de los resguardos que se da en 1938. Nos referimos en este caso específico y pues conocido por todos a la lucha de Manuel Quintín-Lame. Entonces, en el año 1938 se da un reconocimiento por parte del Estado a la figura de los resguardos, que si bien ya habían sido reconocidos en la Ley 89 de 1890, digamos que había un proceso, digamos, ¿cómo decirlo? Los indígenas sí tenían resguardos, pero bajo unidades muy pequeñas, muy parceladas, que empiezan a generar confrontaciones entre estos pequeños resguardos. Entonces, Manuel Quintín-Lame empieza a hacer un estudio de archivo intentando mostrar cuáles eran, digamos, las divisiones territoriales durante la colonia. Este tipo de reclamos adquieren, digamos, relevancia nacional durante la República Liberal, porque allí ya se da como un reconocimiento a estos resguardos, y digamos que esto juega un poco contra la visión de hispanidad del Partido Conservador, porque incluso esta misma ley, la Ley 89 de 1890, dictaminaba que los indígenas estaban en una condición de minoría de edad. Ahora, es interesante ver cómo Manuel Quintín-Lame reinterpreta esta ley para, digamos, no permitir que los indígenas entren a vender las propiedades bajo fórmulas civiles. Entonces, ese aspecto a mí me parece muy interesante. El otro aspecto que, digamos, no les va a jugar muy bien a los conservadores es también, ¿cierto?, una reforma que se hace en los años 30, en la cual ya la Iglesia no va a tener una función educadora, ni, digamos, preponderante, ni tampoco va a tener una injerencia tan específica en las zonas de misiones. Entonces se propugna por una escuela activa y moderna, no memorística y tampoco supeditada, digamos, a la filosofía tomística, sobre todo, pues, y a un saber de tipo memorístico. Ahora, yo quisiera hacer una salvedad. Como lo ha demostrado el profesor Romero Loaiza, durante la primera regeneración conservadora que se da a finales del siglo XIX, antes de que empiece la República Liberal, hay que señalar que los conservadores jugaron un papel muy importante en la implementación del saber en Colombia, sobre todo a partir, no sé si lo conocen, por el profesor Romero Loaiza, a partir del trabajo de Bruño y de los hermanos cristianos y lasallistas a finales del siglo XIX, que son los que introducen la enseñanza masificada de las matemáticas, caligrafía y otras disciplinas, que de todas maneras nos muestran también, ¿cierto?, que hay un saber racional, moderno, entre comillas, este paradigma educativo que se empieza a resquebrajar. Otro elemento que, digamos, es complejo para los conservadores es la libertad de cultos que empieza a propugnar la República Liberal, y que, digamos, no guarda mucha consonancia con la tradición católica que va a defender la regeneración conservadora. Bien, finalmente, un aspecto que, digamos, va a entrar en contradicción muy grande con los conservadores es la formación del Frente Popular, dirigido por Gerardo Molina, ¿cierto? Todos se acordarán de él porque fue rector de la Universidad Nacional. Entonces, ese aspecto, la fundación del Frente Popular, que integra sobre todo liberales, socialistas y comunistas, y que, digamos, buscaban, o uno de sus objetivos principales era frenar la avanzada del fascismo y de los movimientos reaccionarios en el país. Digamos que esa mezcla entre comunistas y liberales va a hacer pensar a los conservadores que a ellos los quieren excluir del pacto social. De ahí que durante la regeneración conservadora ellos se adelanten a excluir de ese pacto social, ¿cierto?, a los comunistas, para que no se cierren liberales comunistas y los excluyan a ellos del pacto. Digamos que esta es una de las razones de por qué luego los comunistas serán excluidos de ese pacto. Ahora, este Frente Popular configura imaginarios para los conservadores del tipo de los municipios de Biotá y Fusagasugá. Marco Palacio, en el texto que mencionamos ahora, de ¿Quién es la Tierra?, nos muestra cómo Biotá y Fusagasugá estaba dominada, digamos, o era una zona favorable para el Partido Comunista, y allí como la producción cafetera, ¿cierto?, se organizaba de una manera muy diferente a los latifundios de Antioquia principalmente de Antioquia, aunque también ya luego se verán en el eje cafetero. Entonces,
ese Frente Popular y este tipo de alianzas van generando como un imaginario en los conservadores que luego va a estallar en ya figuras tan reconocidas como las repúblicas independientes y antes de esas repúblicas independientes que todos conocemos, ¿cierto? Procesos como el de Villarrica, etc. Bien, más adelante volveremos sobre este modelo cafetero, ¿cierto? De Biotá y Fusagasugá, que guarda gran importancia para el Estado corporativo, principalmente en la fundación de la Federación Nacional de Cafeteros, pero ya volveremos sobre este aspecto. Bien. En este punto queremos ya hacer como un barrido o un paneo de las implicaciones de la regeneración conservadora. Digamos que cuando Laureano Gómez asume el poder, o cuando se da este dominio tan grande de los conservadores, sobre todo a partir del cierre del Congreso de 1949, se empieza como a buscar en la figura de Bolívar unos referentes para la unidad nacional. Yo les decía ahora que, digamos, nosotros no tenemos como un mito fundacional frente a la República. Entonces, cada tradición intenta nuevamente como generar o regenerar este mito. Entonces, en este caso, los conservadores van a intentar mostrar, ¿cierto?, una lectura nueva de Bolívar, obviamente favorable a ellos, principalmente en publicaciones como la revista Bolívar, que se imprime desde 1951 hasta la dictadura de Rojas Pinilla, y un texto muy significativo que se llama Sobre la significación histórica de Bolívar, escrita por Álvaro Gómez, luego del fracaso de la reforma de 1953. Rememorar la lectura conservadora de Simón Bolívar. Ustedes tienen ahí en el fondo cuáles son los puntos que los conservadores van a discutir en la lectura clásica de Simón Bolívar. Quisiera en estos momentos hacer alusión a la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, porque Laureano Gómez va a intentar mostrar que la regeneración que él está intentando hacer en su época, ¿cierto?, frente a la República Liberal, es similar a la regeneración que tenía que hacer Bolívar cuando Morillo nos invade y cuando, digamos, las diferentes repúblicas están en esa guerra fratricida entre federalismo y centralismo, ¿cierto?, en esas instancias. Entonces, los conservadores van a destacar una visión de Bolívar, digamos, no anclada tanto a los ideales de la Revolución Francesa ni de la filosofía ilustrada, sino que van a intentar mostrar un Bolívar anclado a una tradición más antigua, helenista, de viejo cuño, en fin. Dice así Bolívar en la Carta de Jamaica: los salvajes que la habitan serán civilizados y nuestras posesiones se aumentarían con la adquisición de la Guajira. Esta nación se llamaría Colombia, como un tributo de justicia y gratitud al criador de nuestro hemisferio. Su gobierno podrá imitar al inglés, con la diferencia de que en lugar de un rey habrá un poder ejecutivo electivo cuando más vitalicio y jamás hereditario si se quiere república. Una cámara o senado legislativo hereditario que, en las tempestades políticas, se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo de libre elección sin otras restricciones que las de la Cámara Baja de Inglaterra. Entonces, esto empieza a generar como una nueva lectura de Bolívar. Digamos que va a estar centrada fundamentalmente en dos aspectos. Una es la crítica o el rechazo de la democracia, y la otra es la preeminencia del Ejecutivo. Digamos que esos dos factores los va a querer, digamos, van a ser como esenciales a la hora de generar una nueva relectura de Bolívar. Digamos que Laureano Gómez arranca esta crítica a la democracia, a la de su época, anclado en algunos pasajes de Bolívar, principalmente en la crítica al vulgo. O sea, según Laureano Gómez, en Bolívar hay una crítica al voto directo que se manifiesta en textos como el discurso de Angosturas. Les voy a leer un fragmento. Dice Simón Bolívar en el discurso de Angosturas: al proponernos la división de los ciudadanos en activos y pasivos, he pretendido excitar la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas de la industria, el trabajo y el saber. Estimulando estos dos poderosos resortes de la sociedad, se alcanza lo más difícil entre los hombres, hacerlos honrados y felices. Poniendo restricciones justas y prudentes en las asambleas primarias y electorales, ponemos el primer dique a la licencia popular, evitando la concurrencia tumultaria y ciega que en todos tiempos han imprimido al desacierto en las elecciones y ha ligado, por consiguiente, el desacierto a los magistrados y a la marcha del gobierno,
pues este pacto primordial es el acto generativo de la libertad o de la esclavitud de un pueblo. Entonces, digamos que en Bolívar, según Laureano Gómez y estas lecturas que se empiezan a generar, se intenta dar como una purificación del voto, es decir, que aquel que vote tenga las condiciones idóneas para votar, que sea un republicano formado. Sin embargo, Bolívar, digamos, siempre va a generar como resquicio frente a esto, porque él dice que es una nación apenas en ciernes y que no ve esos valores todavía formados. De ahí pues que entre como a reñir con ese voto directo. Estas palabras de Bolívar son recontextualizadas por Laureano Gómez en la reforma que pretende establecer en 1953. Y miren lo que dice, para que puedan observar la similitud que existe en los planteamientos de Bolívar y Laureano Gómez. Dice Laureano en el mensaje presidencial del 51: el sufragio universal, inorgánico y generalizado, interviniendo en toda la vida social para definir la dirección del Estado, contradice la naturaleza de la sociedad. El manejo del Estado es, por antonomasia, obra de la inteligencia. Una observación elemental demuestra que la inteligencia no está repartida en proporciones iguales entre los sujetos de la especie humana. Por este aspecto, la sociedad semeja a una pirámide cuyos vértices ocupa el genio, si existe en un país dado, o individuos de calidad destacadísima por sus condiciones intelectuales. Por debajo encuéntrase quienes, con menos capacidades, son más numerosos. Continúa así una especie de estratificación de capas sociales más abundantes en proporción inversa al brillo de la inteligencia, hasta llegar a la base, la más amplia y nutrida, que soporta toda la pirámide, y está integrada por el oscuro e inepto vulgo, donde la racionalidad apenas aparece para diferenciar los seres humanos de los brutos. Este es un fenómeno palmario y evidente de la sociedad desde el punto de vista de la inteligencia. Entonces, vemos, en este caso, Laureano hace una apología del voto calificado. En el caso de Bolívar, según la lectura sobre todo de Álvaro Gómez Hurtado, hay un intento de purificación del voto. De hecho, hay una parte en esta misma carta en la que Bolívar habla de purificar, ¿cierto?, a los jóvenes que vivieron en la República Antigua. Habla de una educación del tipo del Areópago griego y empieza a hacer, ¿cierto?, menciones a Licurgo, a Demóstenes, a la República de Solón, es decir, todo un ideario que desde la lectura usual o lo que uno cree de Bolívar, pues parece como imposible, ¿cierto? Bolívar haciendo alusión al Estado romano, anclándose en el Estado romano y diciendo que nuestro triunvirato, por ejemplo, ¿cierto?, ejecutivo, legislativo y judicial, no es un triunvirato real y que no hay una unidad real. Bien, entonces, ese aspecto me parece que es bien importante y quiero pues como notar, ¿cierto?, tanto en Bolívar como en Laureano Gómez, o por lo menos desde esta lectura, cómo se empieza a pasar del voto directo a un voto de otro tipo. Entonces, esta crítica a la democracia se funda principalmente en la crítica a lo que sería hoy en día el constituyente primario. Laureano Gómez, entre los argumentos que me parecen a mí importantes para desprestigiar esta idea clásica, porque lo que estamos viendo es un rechazo del contrato social, y esto es muy importante, es decir, es un rechazo del Estado moderno tal y como nosotros lo conocemos. Porque los conservadores están diciendo que no van a supeditar, digamos, el accionar político simplemente a un coeficiente electoral. Y lo dice Laureano Gómez en una carta, ¿cierto? No es posible que nosotros tengamos que supeditar nuestro programa político o la razón simplemente por cuenta de un número. Entonces podemos ver, ¿cierto?, cuáles son las distancias entre esta regeneración conservadora y la república liberal. El otro aspecto es la preeminencia del Ejecutivo, que busca la regeneración conservadora. Recordemos que durante el año 1933 se le pusieron unas limitaciones al Ejecutivo que la regeneración conservadora aspira nuevamente a salvar. Y digamos que este aspecto es tal vez más importante que el anterior, porque Laureano Gómez dice que es necesario, digamos, centrar el poder en el Ejecutivo, fundamentalmente, que este sea la fuerza motriz de las otras dos ramas. Pero aquí entraríamos en la cuestión, y es la violación de la división de los poderes del Estado moderno que se encuentran en la obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes, ¿cierto? Y es que Montesquieu sostiene que el poder está dividido en tres momentos de la soberanía popular, ¿cierto? Legislativo, judicial, ¿y cuál es y el otro?
Bien, ¿cierto? Entonces, cada uno debe tener unas funciones bien delimitadas, pero entonces lo que busca Montesquieu, ¿cierto?, es que el legislativo no sea el que haga cumplir las leyes, es decir, que haya una división estratificada de esas funciones. Pero Laureano Gómez empieza a hacer alusión a, digamos, a fragmentos de Bolívar que muestran que es el Ejecutivo quien debe tener, digamos, la preeminencia en la dirección del Estado. Y nuevamente me remito al discurso de Angosturas. Dice Bolívar: la corrección de los principios y a los efectos benéficos de su administración difirió esencialmente de la americana en un punto cardinal y sin duda el más importante. El Congreso de Venezuela, como el americano, participa de algunas de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Nosotros, además, subdividimos este poder, habiéndolo sometido a un cuerpo colectivo sujeto, por consiguiente, a los inconvenientes de hacer periódica la existencia del gobierno, de suspenderla y disolverla siempre que se separen sus miembros. Nuestro triunvirato carece, por decirlo, de unidad. Y dice también: fijémonos nuestra atención sobre esta diferencia y hallaremos que el equilibrio de los poderes debe distribuirse de dos modos. En las repúblicas el ejecutivo debe ser el más fuerte, porque todo conspira contra él, en tanto que en las monarquías el más fuerte debe ser el legislativo. Entonces, este discurso lo va a tomar Laureano Gómez como parte de su regeneración, como parte de ese proceso, realizando como una analogía, como es un momento de extrema crisis que implica necesariamente, digamos, realizar unos procesos que incluso puedan ser antidemocráticos. Y acá, digamos, hay una cuestión que me parece bien interesante. Laureano Gómez, digamos, en Laureano Gómez podemos ver un rechazo a los fundamentos del Estado moderno, tanto el de Rousseau como el de Montesquieu, me parece a mí. Entonces, en Laureano Gómez, digamos, hay un rechazo de estas ideas modernas y su principal apoyo lo constituye el derecho natural de Santo Tomás. Para Santo Tomás, la razón es un instrumento que guía hacia el bien común, pero digamos que este bien común no es una cuestión que uno necesite discutirlo con los demás. Es decir, aquel que posee la razón, según Santo Tomás, que es como cierta iluminación, tiene la obligación de trabajar en pos de la comunidad, y de esa forma es que lo ve Laureano Gómez. Entonces, quiero identificar eso, ¿cierto? ¿Cuál es la lectura y cuál es el imaginario en el que se mueve don Laureano Gómez? Ahora, el rechazo de estas formas de Estado, que para nosotros son clásicas y digamos también adoradas de forma también casi religiosa, no debe llevarnos al pensamiento de que los conservadores no proponen nada. Los conservadores tenían una propuesta de Estado que puede ser discutible, pero es una propuesta valiosa, o es una propuesta que tiene que ser analizada retrospectivamente con frialdad. Como lo pueden ver en el fondo, ¿cierto? Hablamos de un Estado corporativo de tipo confesional. Si hubo un rechazo, ¿cierto?, como a ese contrato social de tipo moderno, se va a erigir durante el gobierno de Laureano Gómez y Mariano Espina Pérez un pensamiento de tipo reaccionario. ¿A qué nos referimos con reaccionario? Aquel que reacciona contra el proceso de la modernidad. Fundamentalmente es eso lo que se entiende por reaccionario, según la obra de Jacques Le Goff. Y es un concepto que empieza a hacer carrera en 1790-1796. Ahora, el corporativismo nos llega a nosotros no por el lado que nosotros creemos habitualmente, por el lado del fascismo alemán o de los fascismos europeos, dado que don Laureano Gómez fue embajador en Alemania durante el ascenso del fascismo, creemos eso, o es una tendencia. Sin embargo, el Estado corporativo que nos llega a nosotros viene más bien, ¿cierto?, por una vía religiosa, principalmente, ¿cierto?, por las encíclicas Rerum Novarum de 1891 y por las encíclicas de Pío XI
cuadragésimo año. Entonces, estas encíclicas empiezan a ser utilizados por los católicos como un programa de acción. ¿En qué consisten estas encíclicas? Principalmente pues la Rerum Novarum. Digamos que allí se bosqueja una doctrina social de la Iglesia, se bosqueja cuáles son las obligaciones del trabajador asalariado frente al capital, también cuál es la labor del empresario, cuál es su responsabilidad, cuál debe ser la función social de la propiedad privada. Es decir, se establece todo un marco conceptual, analítico y una serie de propuestas que permitan dirimir y contener la influencia de los movimientos liberales y comunistas. Y la aspiración, ¿cierto?, de la jerarquía católica es que estos programas se puedan implementar, ¿cierto? Pues en el caso de Colombia, la acción católica tuvo una influencia muy fuerte, sobre todo con la figura del padre Félix Restrepo, que juega un papel muy importante en la formación de Mariano Espina Pérez, que también es presidente durante la regeneración conservadora. Ahora, con lo que les estoy diciendo, no quiero afirmar que no existiese una influencia del fascismo alemán o que Colombia estuviese al margen de esos procesos. No. Por ejemplo, en este texto de Figueroa que se llama El Estado Corporativo Colombiano, del Anuario Colombiano de Historia, se ve como en una publicación del siglo se dice, o así presentan mejor la Guerra Civil Española, dice: la contienda de España en defensa de la civilización contra la barbarie moscovita. Es decir, es claro, ¿cierto?, cuál es la posición del periódico frente al conflicto que se desarrolla en España. Y digamos que el gobierno colombiano, ¿cierto?, tuvo una posición retardataria no solo frente a ese proceso de la Guerra Civil Española, sino también de la Guerra de Corea. Recordemos que con el general Ruiz Noboa, ¿cierto?, se enviará un batallón a intervenir en ese proceso extranjero. Entonces muestra, ¿cierto?, el carácter retardatario a nivel internacional del Estado colombiano y también, obviamente, la influencia que esas ideas foráneas podían tener para nuestro contexto, porque las tenían. O sea, no en vano Laureano Gómez estuvo allá y digamos que él manifestó abiertamente admiración, sobre todo por el franquismo, no tanto por el nazismo, porque él en un texto que se llama Cuadrilátero equipara nazismo, liberalismo, en Cuadrilátero sí equipara comunismo, liberalismo y socialismo y los pone a todos en un mismo nivel. También hace pues unas alusiones a Gandhi. Entonces ahí le permite, digamos, llegar uno a la conclusión de que no es tanto por esa vía alemana, aunque pues obviamente tiene influencia. La regeneración conservadora, hay que decirlo, pretendía principalmente, y esto es para mí el aspecto tal vez más importante de este proceso, conciliar nuevamente las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Es decir, como les acabo de decir, las perspectivas de la regeneración conservadora es instaurar un Estado de tipo confesional, es decir, un Estado que todavía tenga una función educadora como a finales del siglo XIX. Entre los artículos que intentaba revivir la reforma de 1953 se encuentran los artículos 38 y 41. El 41 es sobre el control de la educación, es decir, la Iglesia Católica como la encargada de educar a los ciudadanos. Y la otra, y el otro artículo es el 38, que voy a leer. Observen bien, ¿cierto?, las consecuencias tremendas de este artículo. Dice: la religión católica, apostólica, romana es la de la nación. Los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. El Estado tributará a Dios culto público. Entonces, vemos que en la jerarquía, ¿cierto?, la Iglesia queda como, lo veo yo así, si lo establecemos de forma jerárquica, iría la Iglesia, Estado, sociedad civil. Es decir, veo que ahí está supeditado, o que, sí, ¿cómo decirlo? Veo que la Iglesia o el Estado estaría supeditado mejor a la Iglesia Católica, ¿cierto?, a su ideario, a sus doctrinas, que Laureano Gómez nunca rechazó, pero que me parecen muy complejos, ¿cierto?, para un Estado y una nación que se empiezan a presumir modernas desde la segunda mitad del siglo XX. Hace un momento les dije que en Colombia, digamos, hubo un corporativismo de tipo gremial, hubo un rechazo del Estado moderno y hubo un corporativismo de tipo gremial. Les había dicho
cuando hacía alusión al caso de Biotá y Fusagasugá, que puede verse muy bien en el caso de la fundación de la Federación Nacional de Cafeteros. En Colombia hay un proceso que a mí siempre me ha parecido como muy peculiar, y es que hay una serie de entidades, organismos, no sé cómo llamarlos, que no se sabe si son públicos o son privados, si están en la mitad, si pueden cooptar las funciones del Estado. Uno no sabe qué pensar frente a organizaciones tales como la Federación Nacional de Cafeteros, FEDEGAN y la ANDI. Digamos que esa relación profunda, ¿cierto?, entre esos gremios y el Estado, por allá, incluso ya en los años 30, nos llevan a forjar una idea de un Estado corporativo. Podemos nosotros decir que la Federación Nacional de Cafeteros, FEDEGAN, ANDI o Smurfit y Cartón de Colombia actúan de facto como corporaciones. En el año 1953, por ejemplo, el presidente Roberto Urdaneta visita la sede de Cartón de Colombia para inaugurar las máquinas de papel Scrap. Y a mí me parece curioso, ¿cierto?, que un presidente, digamos, esté tan imbuido digamos, en esa cuestión económica que es de tipo privado. Digamos que hay como, no hay como una diferenciación. Pero yo quiero hacer un llamado sobre todo es a la cuestión de la Federación Nacional de Cafeteros. En un texto de Steiner Satter que se llama Café, Conflicto y Corporativismo, una hipótesis sobre la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, se lanza una mirada sobre ese proceso, yo creo que inusitada, yo creo que es novedosa y que guarda unas repercusiones muy grandes para las personas que vivimos sobre esta zona. Los trabajos sobre el café, ¿cierto?, de Kalmanovich, de Jarano, Marco Palacio, generalmente tienden a ubicar el desarrollo de la Federación Nacional de Cafeteros después de la crisis económica de 1930. Pero la federación se funda realmente en 1927. Entonces, no hay un trabajo detallado sobre esa fundación que, a mi modo de ver, dice mucho sobre la regeneración conservadora y sobre su proyecto político. Como ustedes sabrán, Mariano Ospina Pérez, que fue presidente del país durante la regeneración conservadora, fue también dirigente de la Federación Nacional de Cafeteros, ya que su familia se encontraba vinculada estrechamente a este negocio, desde la producción, la comercialización y también, digamos, desde la legislación, porque pues tuvo cargos de gobierno muy importantes. Entonces, en este texto Steiner Satter nos intenta mostrar, ¿cierto?, cómo durante los años 30, sobre Cundinamarca y Tolima, digamos que hay una lucha intensa pues, entre los pequeños campesinos, los campesinos del minifundio, de Tante comunista y socialista, contra esa gran estructura latifundista que se desarrolla durante los años 30, ¿cierto?, en Cundinamarca y Tolima, y se desarrollará durante los años 50 en la región de Antioquia y el eje cafetero durante la época de la violencia. Es decir, el proceso ¿cómo decirlo?, de crecimiento del latifundio exponencial se da en Cundinamarca y Tolima en los años 30, y en nuestra región durante los años 50, durante ese proceso de violencia. Entonces, yo quiero que pongamos muchísima atención a este fragmento de Satter, porque guarda para mí una coincidencia con Marco Palacio, al mostrar, ¿cierto?, que los primeros conflictos del latifundio se encuentran en esta región, y ya luego, más adelante, se encontrarán sobre la región del eje cafetero. Eso para mí es fundamental porque marca dos momentos coherentes en la historia del despojo y de la instauración de grandes latifundios. Entonces, dice el autor: basta repasar algunos de los aspectos ya conocidos sobre la tenencia de tierras y sobre la organización de la producción y la comercialización del café. La mayoría de los historiadores han llegado a la conclusión de que el latifundio predominaba más en las zonas centrales del país que en las occidentales. Los datos que nos ofrece Diego Monsalve en su monumental obra Colombia Cafetera también apoyan estas conclusiones. Según los datos ofrecidos por él, las haciendas con más de 60.000 hectáreas tenían el 35.7% de todos los capitales en Cundinamarca, el 29.7% en Santander y el 25.5% en Tolima, mientras que en Antioquia las haciendas son con más de 60.000. Mientras que en Antioquia las haciendas con más de 60.000 solo tenían el 14.6% de los capitales y en Caldas solo el 5.4%. Estos datos coinciden con la información dada por el censo cafetero del 32, aunque los datos de Monsalve no son estrictamente comparables. Según el censo, el 73% de las haciendas con más de 60.000 capitales se encontraban en Cundinamarca, Tolima, Santander, es decir, en la zona que describe Marco Palacio. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué me interesa mostrar en este aspecto? Y es que la Federación Nacional de Cafeteros siempre se ha intentado como
Ellos han intentado mostrar como una organización que atiende a las necesidades de todas las personas involucradas con el negocio del café. Sin embargo, en su fundación podemos ver elementos partidistas. En 1927 se da la fundación de la federación, pero cuando ustedes se ponen a indagar en las listas de la propia federación, de sus propias listas, se dan cuenta de que estas listas varían de año a año, van variando. Entonces intentan mostrar, ¿cierto?, que hay una representación de todo el país cuando no es así. Es decir, hay una representación no de esos pequeños soviets de Cundinamarca ni de Tolima, sino de esa gran propiedad latifundista, primero de Cundinamarca y Tolima y ya luego pues de nuestra región. Es importante, digamos, que nosotros entendamos un poco cómo, ¿cierto?, cómo se forjan digamos, estos gremios o cómo estos gremios privados inciden en las políticas públicas, porque realmente eso es una corporación. Es decir, si ellas propugnan y tienen la capacidad de legislar, por ejemplo, como en el caso de Cartón de Colombia, hay allí un voto calificado, ¿sí ven? Juega mucho ahí lo del voto calificado a través de las agremiaciones. Quisiera terminar con unas palabras de Laureano Gómez sobre la situación geográfica del país, y nuevamente pues que se conecta con lo del café, porque el café es para nosotros, digamos, un modelo productivo muy importante. Es el modelo que logró como conectar al país, o buena parte de él, ¿cierto?, la región andina, la costa atlántica, a través de la infraestructura vial, es decir, aquellas partes que se conectaban con esa infraestructura productiva. Porque digamos, en el caso de Laureano Gómez hay como una visión de país que a mí me parece que se junta muy bien con la de Mariano Espina Pérez, que fue dirigente de la Federación Nacional de Cafeteros. Dice en un texto, don Laureano Gómez, discurso interrogante sobre el progreso de Colombia, hace como una discriminación de nuestros ecosistemas, y dice así don Laureano Gómez: 1.200.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio se descompone así: 7.000 kilómetros cuadrados de nieves perpetuas, 30.000 kilómetros cuadrados de tierras frías, cultivables, densamente habitadas, 170.000 kilómetros cuadrados de tierras templadas, 900.000 kilómetros de tierras tórridas y llanas, selvas o llanuras herbáceas, de los cuales hay 200.000 kilómetros anegadizos periódicamente en tiempos de lluvia y 50.000 kilómetros de esteras, aguasares, charcas, ciénagas y pantanos. Las tierras anegadizas y las constantemente húmedas bajo el sol tropical son propicias para la cría de los zancudos. La fuerza económica del país reside en el cultivo del café, que es característico de las tierras templadas. El balance es desolador. En nuestro territorio las regiones propicias al desarrollo del zancudo son 80.000 kilómetros cuadrados más extensas que las favorables al cultivo del café. Entonces, este pesimismo que se ve digamos, en esa visión de Laureano Gómez geográfica, pues que ha sido muy discutida por Henderson sobre ese determinismo geográfico, de todas maneras nos permiten ver cuál es la visión que se empieza, o cuál es la visión de los conservadores frente a la importancia del cultivo del café. Es como quien dice la joya. Y debemos notar nosotros que si bien ha sido el café el encargado, digamos, de generar un desarrollo económico del Estado, porque fue el que apalancó el desarrollo económico del Estado durante los años 30, de todas maneras, hasta nuestros días, me parece que son cierto tipo de corporaciones, o sea, que ese proyecto de la regeneración conservadora no ha muerto, que el voto calificado aún se da. Es decir, de que ese proceso y esa idea de nación sigue jugándonos. Y finalizo con esto, ¿cierto?, con una idea de Henderson, un texto muy bonito que son las ideas de Laureano Gómez, y es que en casi ninguna parte del planeta, dice que en ninguna, los conservadores tomaron una posición tan recalcitrante, tan radical con la filosofía liberal, que, digamos, en mi opinión, lanzó este país pues al desparpajo. O sea, porque es que la negación de ese Estado moderno, ¿sí o no?, de esas pautas mínimas de Rousseau, Montesquieu, yo creo que llevan inevitablemente a una guerra fratricida y pues a una cantidad de problemáticas pues que es del todo conocidos. Entonces, en esta referencia a la regeneración conservadora, que no quede eso como un dato anecdótico ni como un periodo gris de la historia, no, que ese proceso nos permita a nosotros dialogar con el presente, porque la historia es justamente eso, un diálogo con el presente. Y mucho más ahora, ¿cierto?, en este tiempo de proceso de paz, también, ¿cierto?, mirando retrospectivamente qué podemos esperar nosotros de los conservadores.
teniendo en cuenta ese proceso que les acabo de describir y que es importantísimo para el desarrollo ulterior de nuestro país. Y digamos pues que con eso termino mi ponencia.